Cyril Kornbluth tenía 15 años cuando se unió a los futurianos recién formados. Nació en 1923 y todavía estaba en la escuela secundaria cuando comenzó a escribir ciencia ficción y novela negra de manera profesional, es decir, por dinero. Aunque era el más joven de los futurianos, Kornbluth era el escritor más rápido, produciendo 1000 palabras por hora. A los 14 años ya sabía elaborar frases coloridas, e incluso experimentó con la poesía. Cyril no vivía con sus compañeros fanáticos al principio, ya que era demasiado joven para salir de casa, pero se quedaba con ellos los fines de semana y pagaba su parte del alquiler lavando los platos de la semana. Mientras estaban allí, Kornbluth los asombró con el conocimiento que había obtenido al leer un juego completo de la Enciclopedia Británica. Cuando se graduó de la escuela secundaria, en su ciudad natal de Nueva York, se fue a la Universidad de Chicago para obtener una educación superior. Pero su estancia allí fue interrumpida por la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, Kornbluth regresó a Chicago, terminó su carrera y comenzó a trabajar en periodismo, oficio que continuó practicando después de su regreso a Nueva York a fines de la década de 1940. En esos mismos años de la posguerra, de vuelta en su ciudad natal, entre sus viejos amigos, retomó la colaboración en las revistas de ciencia ficción que habían sido una parte tan importante de su vida cuando estaba en la escuela secundaria. También comenzó a escribir novelas. Cuando escribió la novela El Síndico, tenía 29 años y había visto un poco de la vida y del mundo. Tras replantear sus convicciones políticas en las que había creído cuando tenía 15 años, se dio cuenta de que el Estado era solo otra pandilla, peor que algunas pero fundamentalmente no diferente. Desafortunadamente Kornbluth nació con un corazón débil. El primer día de la primavera de 1958, tenía una entrevista en Nueva York para un nuevo trabajo como editor asistente, pero cuando salió de su casa de Long Island para subirse a su automóvil y conducir hasta la estación de tren, donde podría el ferrocarril hacia la ciudad, descubrió que una rara nevada tardía había bloqueado su camino de entrada. Trató de palear su camino de entrada para poder salir rápidamente, pero se le acabó el tiempo. Podía oír venir el tren muy cerca, así que decidió correr por él. Llegó a tiempo al andén de la estación, pero nunca subió al tren. Un infarto fulminante lo alcanzó en la plataforma del tren. Tenía 34 años al momento de fallecer. El nombre de Cyril Kornbluth ya no ocupa un lugar tan importante como antes en los anales de la ciencia ficción, pero en su centenario es legítimo recordar un poco de su vida y sus obras. Las obras por las que Cyril Kornbluth es recordado actualmente es por el relato La pequeña bolsa negra, publicado en 1950. En esta historia, el Dr. Fall, un médico que sucumbió al alcoholismo y cayó al nivel más bajo de la sociedad, encuentra un pequeño maletín negro con alta tecnología médica, el cual viene de un futuro remoto. Fall decide redimirse y ayudar a todo el mundo usando la tecnología médica del futuro, pero naturalmente no todos están de acuerdo con su altruismo gratuito. Pero su relato más popular es La marcha de los imbéciles, surgido en 1951. Ambientada inicialmente en 1988, el agente inmobiliario y estafador John Barlow entra en animación suspendida después de un extraño accidente. Después despierta en un futuro distante, confuso, lleno de anuncios hipersexualizados, entretenimiento insípido y personas que exhiben un comportamiento errático y sin sentido. En la era del futuro lejano en la que Barlow ha despertado, la población mundial con un coeficiente intelectual promedio de 45 puntos es de aproximadamente 5.000 millones de habitantes viviendo bajo la supervisión de solo 3 millones de intelectuales que secretamente gobiernan los asuntos mundiales. En tanto que su novela más conocida es Mercaderes del Espacio, serializada en 1953, una brillante sátira social que predijo una época dominada por el capitalismo excesivo, publicidad personalizada, pero sobre todo una sociedad que existe por y para el consumo excesivo. El cohete de 1955 fue el primer cuento publicado en una revista profesional en 1939. Es un relato ultracorto que cuenta la historia de dos estafadores que pretendían ganar dinero simulando aterrizar el primer cohete en la Luna. Mientras que Las palabras de Guru, un inquietante relato de ficción extraña publicado en 1941, es protagonizada por un chico extraño e inteligente que un día se encontró con un ser sobrenatural llamado Guru, quien comenzó a enseñarle palabras especiales, palabras poderosas y terribles. Cabe destacar la historia El gusano mental, que data de 1950. Aquí narra la tragedia de un mutante deforme nacido durante la era atómica, que jamás ha conocido el afecto ni la comprensión de ningún otro ser humano, por lo que comienza a usar sus extrañas habilidades para causar estragos por donde sea que vaya.
Entre 1951 y 1953, la editora y escritora futuriana Judith Merril publicó, en colaboración con su compañero escritor Cyril Kornbluth, 3 obras de las cuales las más memorables son Hijo de Marte, publicada en 1951, y Pistolero Kate, en 1952. Hijo de Marte narra los esfuerzos de un grupo de pioneros que tratan de todo para salvar a su colonia marciana de una eventual extinción. Quizás lo más destacable sea el seco realismo y la dureza de las descripciones, totalmente alejadas de las historias de crónicas marcianas del contemporáneo Ray Bradbury. Por otra parte, El Pistolero Kate es una novela de ciencia ficción militar anticipada por varios años a Tropas del Espacio de Robert Heinlein. Kate es integrante de la fuerza policial de élite del régimen interplanetario, hasta que desaparece en un conflicto, por lo que el sistema lo califica como muerto en acción. Pero cuando Kate reaparece, sus compañeros creen que es un impostor, por lo que proceden a darle caza. Así, Kate se convierte en un fugitivo que comienza a cuestionar el sistema que antes defendía sin cuestionar. Además de sus colaboraciones con Merril, 2 de sus novelas más asequibles son El Síndico, publicada en 1953, en donde se plantea de una forma un tanto accidentada una sociedad donde el crimen organizado es quien dicta las reglas en Norteamérica, tras expulsar al gobierno del país, mientras que Dos Destinos es una novela corta de 1958, una ucronía donde alemanes y japoneses ganaron la Segunda Guerra Mundial. En todas estas historias, Kornbluth se enfoca más en la condición humana que los tópicos del género, logrando personajes y situaciones más verosímiles que muchos de sus contemporáneos escritores. Tras el rotundo éxito que supuso la publicación de Mercaderes del Espacio en 1952, animó a Frederik Pohl a intentar emular el mismo éxito con diversas temáticas. Por ello invitó a Cyril a escribir más obras a 4 manos. Como el mismo Pohl reveló en sus memorias, con Cyril, debido a que teníamos este trasfondo de experiencia común y actitudes comunes, la escritura fue casi indolora en la mayor parte de lo que escribimos. Publicamos en total, creo, 7 novelas y tal vez 30 o 40 cuentos. Sobre todo, lo que hicimos fue hablar entre nosotros durante un rato. Venía a mi casa en Red Bank, donde teníamos una habitación para él con su propia máquina de escribir, nos sentábamos y bebíamos un rato, y cuando se acababa el alcohol, empezábamos a hablar seriamente sobre qué tipo de libro planearíamos escribir. Y pensábamos en una situación y hablábamos sobre algunos personajes y lo que podría pasarles, y mientras la conversación fluía, seguíamos hablando. Y luego, cuando ya teníamos la idea concreta, y parecía que estábamos listos para escribir, lanzábamos una moneda al aire y el perdedor subía al 3er piso. La máquina de escribir de Cyril estaba en una habitación allí y la mía en otra, y él escribía las primeras 4 páginas. Lo llamamos el sistema de máquina de escribir en calor, y generalmente trabajábamos así de principio a fin. Por lo general, ni siquiera tachábamos una línea, simplemente pasábamos de línea en línea. Las páginas 5 a 8 serían de Cyril, y las páginas 9 a 12 serían mías. Seguíamos adelante hasta que llegábamos al final del libro. Así terminábamos un borrador y uno de nosotros siempre lo reescribía por completo al final, casi siempre lo hacía yo. Excepto en el caso de la novela, La lucha contra las pirámides, que fue lo último que Cyril escribió antes de morir, y aunque se hizo bastante revisión durante la reescritura, cuando terminamos, la novela estaba lista y a veces solo tomaba 5 o 6 días hacer una novela completa, porque trabajábamos sin parar a veces hasta 24 horas seguidas. Ambientada en un futuro lejano cuando la Tierra ha perdido el rastro de sus muchas colonias y ellas entre sí. Ross, un comerciante de bienes, harto de su monótona existencia, toma la oportunidad de abandonar su planeta de origen en busca de la fuente de desconexión entre los mundos colonizados. Es una gran aventura, en la que la parte principal de la historia, que es visitar extraños planetas, sigue claramente el modelo de los viajes de Gulliver, ya que la civilización de cada planeta es una parodia de alguna tendencia cultural llevada al extremo absurdo. Sin embargo, lo más interesante es el mensaje general, que el aislamiento cultural es mortal y desmoralizador, y que la humanidad prospera cuando tenemos acceso a culturas e ideas diferentes a las nuestras.
el abogado Charles Mondin se enfrenta a las empresas estadounidenses en un futuro cercano en el que el país se encuentra en una situación desesperada y el mercado de valores retiene al mundo en rescate. La novela describe un posible futuro en el que las clases trabajadoras y medias se mantienen bajo control ante la amenaza de perder su trabajo y, con él, sus casas burbuja autosustentables, y las masas desempleadas se mantienen atontadas con pan y circo. La historia trata principalmente de un thriller de finanzas corporativas, con algunos elementos de ciencia ficción dura mezclados que tuvieron muy buen recibimiento en el año de su publicación. En el año 2203 la vida en la Tierra podía considerarse bastante idílica. Pero todo cambió con la llegada de las pirámides, una civilización alienígena ultraavanzada que secuestra el sistema Tierra-Luna para usarlo como fuente de componentes en su viaje por la galaxia, diezmando a la población en el proceso y acabando con la vida que conocíamos. Pero un tiempo después, la posibilidad de una revolución se vuelve inevitable para los pocos humanos que sobreviven en la Tierra. El mundo de Myrion Flowers, terminado en 1961 y antologado un año después, narra la vida del médico, constructor, educador, propietario y político Myrion Flowers, un influyente afroamericano a cuyos protegidos exige rendir el máximo de sus capacidades, pero todo cambia cuando uno de sus pupilos le lleva un invento revolucionario. Publicado en 1972 y ganando el premio Hugo en 1973, La reunión es un relato que especula sobre la posibilidad de trasplantar cerebros humanos sanos en personas con deficiencia mental con el fin de darles una segunda oportunidad. Pero la moralidad y el valor de una vida humana siguen siendo aspectos a considerar. Lymford, Inglaterra, año 1303. Tam de Wildway es un campesino sajón que sueña con hacer historias sobre máquinas que hacen más fácil la vida de las personas y con viajes a las estrellas, pero trata de no contarle sus fantasías a nadie para evitar ser tachado de loco o llamar la atención de la Inquisición Pontificia por herejía. Esta es la historia de Tam, mudo y sin gloria. El tiempo no es amigo de nadie y en particular puede mostrarse muy despiadado con los escritores. Bastan unos pocos años retirados de la industria para que las editoriales descataloguen sus libros y los lectores los olviden. Y si en lugar de años son décadas, los autores pasan directamente al fondo de la memoria, incluso para los aficionados más veteranos. Cyril Kornbluth es uno de esos autores de épocas pasadas que vale la pena redescubrir. Y si no lo conocías, ahora ya lo conoces.